Ahora continuamos con el tejido cartilaginoso y hialino. Vamos a ver ahora esta sección del preparado, que es justamente el tejido cartilaginoso y hialino propiamente dicho. Bien, lo que hay que considerar acá, que es muy particular tanto del tejido óseo como del tejido cartilaginoso, es que la matriz extracelular es sólida. Entonces, las células no tienen ninguna posibilidad de desplazarse dentro del tejido. El espacio en el que viven las células se va a denominar laguna. Cada laguna contiene a una célula. Entonces, el esquema en que vamos a estudiarlo es el esquema típico que usamos para los tejidos conectivos, es decir, ¿qué hace? El tejido cartilaginoso y hialino en este caso va a tener células y una matriz extracelular. A su vez, la matriz va a estar formada por dos componentes, que van a ser las fibras y la sustancia fundamental. Abreviada de una forma muy peregrina. Bien, entonces lo que vamos a ir haciendo es analizar cada uno de estos componentes. ¿Cuáles son las células del tejido cartilaginoso y hialino? Como ya dijimos, los condrocitos. Cada condrocito es una célula madura del tejido cartilaginoso que habita un espacio fijo. El condrocito está confinado a ese espacio que se llama laguna. La matriz extracelular es lo que ocupa todo el resto del espacio y va a tener fibras, que en este caso las más abundantes son las de colágeno tipo 2. En el tejido conectivo común, el colágeno abundante es el de tipo 1. En cambio, en el tejido cartilaginoso, el colágeno de tipo 2 es la proteína que forma las fibras más abundantes. Y la sustancia fundamental, como ya vimos, va a tener proteoglucanos y moléculas de ácido hialurónico. Vamos a ir por partes. ¿Cuál es la coloración típica de la matriz del tejido conectivo especializado, cartilaginoso y hialino que tenemos en este caso? Es basófila. Eso es una cosa muy particular. Ya habíamos anticipado que los proteoglucanos y el ácido hialurónico, o sea, la sustancia fundamental, en este tejido está tan entrecruzada y es tan abundante que no llega a lavarse durante la preparación histológica. Como ya sabemos, los proteoglucanos, como están sulfatados, tienen muchísimas cargas negativas. Eso es lo que permite la retención de agua, pero en el preparado histológico es lo que le da afinidad por hematoxilina, de manera que la matriz se va a ver basófila. Ahora, hay una cuestión que a veces genera confusión por cómo está escrita en muchos de los libros de texto. Si ustedes miran, van a ver que la matriz es basófila, pero la basofilia es más intensa alrededor de cada laguna. ¿A qué se debe esto? A que los condrocitos son los que sintetizan esta matriz extracelular y los proteoglucanos quedan más concentrados cerca de la laguna. A eso se le llama muchas veces matriz territorial. Entonces, si uno tiene en consideración este aspecto, puede llegar a decir, con razón,
que la matriz del tejido cartilaginoso no es homogénea en su coloración, sino que la basofilia es más intensa cerca de las células y menos intensa más alejado de las células. Eso es correcto. Ahora, ¿qué pasa con las fibras de colágeno de tipo 2 que se encuentran también en este preparado? Son proteínas, son fibras de colágeno, la coloración típica que adquieren es eosinófila. ¿Se ve esa eosinofilia? No. ¿Por qué? Porque hay más cargas negativas de los proteoglucanos que unen hematoxilina que cargas positivas de las fibras de colágeno que unan eosina. ¿De acuerdo? Entonces, si yo coloreara solamente el preparado con eosina, vería una matriz eosinófila dada por las fibras de colágeno de tipo 2. Como habitualmente se usan ambos colorantes, la coloración va a ser el balance algebraico, la suma algebraica de la cantidad de eosina y la cantidad de hematoxilina que fijó el preparado. Bien, pero igualmente acá aparece otra cosa que se dice en los libros siempre, que es lo que para mí genera la confusión, que dicen la matriz extracelular del tejido cartilaginoso y hialino es homogénea o se ve homogénea. ¿Qué quiere decir? Que no se distingue una estructura. ¿Por qué? Porque las fibras de colágeno de tipo 2 son mucho más delgadas y están entrecruzadas y no se alcanzan a ver esas bandas como se ve en el tejido conectivo denso común, en que yo distingo las bandas que son las fibras de colágeno de tipo 1. Entonces, cuando lean en el texto que la matriz es homogénea, se refiere no a la basofilia, que ya sabemos que no es homogénea, sino a que las fibras de colágeno no están dispuestas de forma de poder percibirlas al microscopio. Entonces, si me ocupo de observar la parte de las fibras de colágeno, voy a ver una matriz homogénea, que si solo la coloreo con eosina, sería un eosinófilo homogéneo. Si veo la resultante de los dos colorantes, voy a ver que la matriz es basófila más intensa alrededor de las células. Acá tenemos un esquema del tejido cartilaginoso hialino en que se ven los condrocitos, estas bandas rosas grandes serían las fibras de colágeno y los componentes de la sustancia fundamental. Es un esquema parecido al que ya usamos para el tejido conectivo común. Esta línea verde, no sé si alcanzan a ver el color, sería una molécula de ácido hialurónico, y estos que parecen pinos o esos cepillos que se usan para lavar los tubos, estos son los proteoglucanos. Recuerden entonces que en el tejido cartilaginoso esta sustancia fundamental permanece en el preparado y le da la coloración basófila típica. Ahora, dos cuestiones con respecto al cartílago, que en este caso las vamos a desarrollar a pesar de que son fenómenos que ocurren en el individuo que está en crecimiento, ¿sí? Y tiene que ver con cómo crecen las piezas de cartílago en el cuerpo. Hay dos mecanismos de crecimiento que se llaman crecimiento por aposición y crecimiento intersticial. En el crecimiento por aposición, que quiere decir por sobre una estructura, lo que va a ocurrir es que los condroblastos, que son las células inmaduras del pericondrio condrogénico, empiezan a sintetizar matriz extracelular cartilaginosa y se van diferenciando a condrocitos. A medida que estos condroblastos sintetizan matriz alrededor, se diferencian en condrocitos y la matriz es la del cartílago. Entonces, estos condroblastos terminan dando tejido cartilaginoso y esta pieza de cartílago crece
en esta superficie. Ahí tenemos entonces, otra vez, volvió, crecimiento por aposición está dado por un mecanismo de diferenciación. Es importante esta palabra. Diferenciación es el fenómeno por el cual una célula adquiere ciertas características, se compromete a un determinado linaje celular. ¿Cuál es la célula que se va a diferenciar? El condroblasto, que va a pasar a condrocito. ¿De acuerdo? Es una diferenciación. En cambio, el otro mecanismo por el cual una pieza de cartílago puede crecer es el crecimiento intersticial. El crecimiento intersticial ocurre en el espesor de esa pieza de cartílago y el mecanismo por el cual se da empieza por la mitosis de un condrocito ya diferenciado. Entonces, esto es interesante remarcarlo. Porque en general, cuando una célula ya está muy diferenciada, es poco probable que haga mitosis. Sin embargo, en el tejido cartilaginoso esto ocurre. Y da lugar a estos grupos de condrocitos que surgen de, por ejemplo, este que está solo. Acá hay un condrocito. Hace mitosis, voy a tener 2 condrocitos. Si cada uno vuelve a hacer mitosis, voy a tener 4 condrocitos. Esos condrocitos tienen el mismo origen, que fue el primero que se dividió. Entonces se habla de que esos condrocitos, como los que están acá, forman un grupo isógeno. ¿Qué quiere decir la palabra isógeno? Iso quiere decir igual. Geno quiere decir origen. Que son un grupo de condrocitos que tienen todos el mismo origen. Si yo tuviera estos 4 condrocitos en un cierto instante de tiempo, ¿qué va a ocurrir cuando pasen las semanas? Va a ocurrir que cada uno de ellos va a sintetizar matriz extracelular alrededor suyo. Entonces, después de un tiempo, estos 4 condrocitos van a estar en sus lagunas, pero mucho más separados por la matriz que fueron sintetizando. De esta forma, cuando un condrocito hace mitosis, forma un grupo isógeno, cada condrocito sintetiza matriz y la pieza de cartílago crece. ¿Pero desde dónde crece? Desde el interior de la pieza. Entonces el crecimiento se llama intersticial. Bien. Otro comentario. Esto ocurre en los individuos que están creciendo. No es algo que ocurra en el adulto. Como ya dijimos, desgraciadamente o desafortunadamente, para muchas patologías, el tejido cartilaginoso no se regenera, no se forma, aunque esté dañado. Entonces, si bien en esta materia estudiamos la anatomía e histología del adulto sano, esto que ocurre en el joven o en el niño nos interesa para pensar un poco cómo son ciertos mecanismos y poder ir reflexionando sobre la diferencia entre la diferenciación de un blasto a un cito o la mitosis de una célula diferencial. Otra cuestión muy importante, que la dijimos al principio,
es que el tejido cartilaginoso no tiene vasos sanguíneos. Nunca vamos a ver un capilar, una arteriola, una vénula que cruce el preparado. Entonces, los condrocitos se van a nutrir por difusión de las estructuras vascularizadas que están cerca. Por ejemplo, el pericondrio, que es un tejido conectivo común, sí va a tener vasos. ¿Cuál es el tema? Que esta matriz es sólida, pero tiene una cantidad de agua que le permite la difusión de sustancias. Cada condrocito en un cartílago maduro está separado del otro. No hay unión condrocito-condrocito. Estos acá son grupos isógenos, donde esto corresponde a una pieza de un cartílago joven. Parece que estuvieran unidos, pero en realidad no están unidos por uniones específicas, están cerca. Cuando pasen las semanas o los meses, esos condrocitos van a quedar aislados unos de otros. ¿Cómo es la comunicación que puede llegar a haber? Por difusión de alguna sustancia que atraviese la matriz. Lo mismo con los nutrientes que llegarán de tejidos vascularizados que están cerca. Entonces, la matriz es sólida, pero permite la difusión, no hay vasos sanguíneos, no hay unión célula-célula. Vamos a hablar ahora de otro tejido cartilaginoso que es el elástico. La elasticidad era la capacidad de un material de recuperar su forma original cuando se libera el esfuerzo que se le estaba haciendo. Es decir, yo lo deformo activamente, pero dejo de formarlo y el material recupera su forma. Eso es la elasticidad. La elasticidad en los tejidos conectivos está generalmente dada por las fibras elásticas, así que ahora vamos a hablar un poco de ello. Pero vamos a hablar de la ubicación de los cartílagos elásticos. El cartílago elástico más típico se llama epiglotis. La epiglotis es una pieza de la laringe es una parte del aparato respiratorio, que es un órgano hueco con un esqueleto formado por cartílagos. Cuando veamos aparato respiratorio la vamos a estudiar con un poco más de detalle, pero vamos a ver que entre esos cartílagos que forman este esqueleto se encuentra uno que es como una especie de puente que cierra la vía aérea. ¿Qué ocurre en la deglución de un alimento? El alimento tiene que ir al esófago, que se encuentra por detrás de la vía aérea. Esta es la faringe, este sería el esófago, la laringe, más abajo está la tráquea. Entonces, la deglución es un fenómeno que se da por contracción de ciertos músculos. Entonces, cuando uno está deglutiendo, ese cartílago es traccionado por ciertos músculos y desciende, de manera de tapar completamente la vía aérea y permitiendo que el alimento vaya al esófago, al aparato digestivo. La apertura de esa tapa podría ser un fenómeno muscular, pero no lo es. Está dada la apertura por la elasticidad del cartílago epiglotis. Y eso es una ventaja para los animales, sobre todo para en ciertas patologías o en el envejecimiento, donde hay debilitamiento de los músculos. La deglución es un fenómeno activo dado por la musculatura, pero no hay riesgo de que quede cerrado gracias a que la apertura se va a dar por la elasticidad. Si la apertura fuera también un fenómeno que requiriera de músculos, y habría más chance de que en ciertas patologías esto se cerrara y quedara cerrado. Bien, hay otros cartílagos elásticos, por ejemplo en las orejas y en otras partes del cuerpo, pero el más típico es este. ¿Cómo está dado el tejido cartilaginoso elástico? Bueno, con la estructura que veíamos siempre, que va a tener células y matriz extracelular. El cambio
no va a estar dado en la sustancia fundamental, sino en las fibras. Entonces vamos a ir completando este cuadro para comparar. ¿Cuáles son las células que se encuentran en el tejido cartilaginoso elástico? Condrocitos, igual que en el tejido cartilaginoso hialino. Acá las fibras eran de colágeno tipo 2, las más abundantes. Acá también las más abundantes son de colágeno tipo 2, pero también aparecen fibras elásticas. Las fibras elásticas son difíciles de colorear con hematoxilina eosina, entonces acá tenemos una foto con otra coloración, que no importa bien ahora cuál es, pero voy a tener a los condrocitos en lagunas y un entramado dado por fibras elásticas. ¿Se acuerdan que la fibra elástica tenía dos componentes, elastina y fibrilina? Bueno, esas fibras elásticas le dan esta propiedad al tejido cartilaginoso elástico. El otro tipo de tejido cartilaginoso es el fibroso. El tejido cartilaginoso fibroso es un material o un tejido muy particular. Tiene características de tejido cartilaginoso a la vez que características de tejido conectivo denso. Entonces, como ya hemos dicho, la palabra fibroso nos va a estar indicando esto de tejido conectivo denso. Bien, este es un preparado que tampoco está teñido con hematoxilina eosina. Se ve la sustancia extracelular de una coloración verde, pero en azul oscuro, no sé si ustedes alcanzan a ver el color, no importa en este caso, se ven las células. Y tengo a los condrocitos que están en lagunas con esta forma poliédrica, un poco ovalada que ya hemos visto, pero también encuentro a otras células con el núcleo bien teñido y alargadito, que son los fibroblastos. Entonces, el tejido cartilaginoso fibroso va a tener características de tejido cartilaginoso, entonces va a tener condrocitos, pero también va a tener fibroblastos. Entre las fibras, que no se van a distinguir en esa foto, voy a tener colágeno de tipo 2, que es típico del tejido cartilaginoso, pero voy a tener también fibras de colágeno de tipo 1, que es típico del tejido conectivo denso. Los condrocitos sintetizan el colágeno de tipo 2, los fibroblastos sintetizan el colágeno de tipo 1. ¿Dónde se encuentra el tejido cartilaginoso fibroso? En ubicaciones como la sínfisis del pubis, que es una articulación fibrosa, o mejor dicho, de cartílago fibroso entre los huesos coxales. El cartílago fibroso se encuentra formando los discos intervertebrales entre los cuerpos de las vértebras. Son los famosos discos que se hernian, que se rompen y dan la hernia de disco. También voy a tener tejido cartilaginoso en otras articulaciones formando rodetes como en el hombro o en la cadera, o los famosos meniscos de la rodilla. Todas esas estructuras están dadas por tejido cartilaginoso fibroso. Y un último comentario, volviendo al cuadro. En el video anterior hablamos del pericondrio. El pericondrio es típico de las piezas de cartílago hialino y de las piezas de cartílago elástico. Las piezas de cartílago fibroso no tienen pericondrio. Y recordar
que de todas las piezas de cartílago hialino, las que forman el cartílago articular tampoco tienen pericondrio.